Durante años solamente nos han exigido sacrificios. Nos aconsejaron que fuésemos austeros, lo hemos sido hasta el hambre. Nos pidieron que aguantáramos un invierno, hemos aguantado 10. Nos exigen que racionalicemos, así vamos perdiendo conquistas que obtuvieron nuestros abuelos y cuando no hay humillación que nos falte padecer ni injusticia que reste cometerse con nosotros, se nos pide irónicamente que participemos. Les decimos, ya hemos participado, y no como ejecutores sino como víctimas en las persecuciones, en las torturas, en las movilizaciones, en los despidos, en las intervenciones, en los desalojos. No queremos esa clase de participación. Agraviados en nuestra dignidad, heridos en nuestros derechos, despojados de nuestras conquistas, venimos a alzar en el punto donde otros las dejaron, viejas banderas de la lucha. Mensaje a los trabajadores y al pueblo. 1 de mayo de 1968. CGT de los argentinos, 1968-28 al 30 de marzo 2006. La CTA Rosario rinde homenaje a los que ayer y hoy siguen luchando por una sociedad donde el hombre no sea el lobo del hombre sino su compañero y hermano. La memoria, la única capaz de guiarnos como faro en este mar de tempestades. elortiva.org/HTM. Hace unos días llegó a mis manos un documento de una agrupación que integra el movimiento. No puedo decir que esté totalmente de acuerdo. Hay puntos en los que difiero en la visión 1970-76, pero veo su buena intención en general. Y de ponernos en contexto con ojos 2021 de compañeros que vivieron, fueron testigos y no conozco. Con la verdad no ofendiendo ni temo, dijo un organizador popular hace unos siglos. Es largo, así que, mate en mano y a puro ejercicio glúteo cerebral, como le gusta que diga a una querida amiga periodista. Ahora el pueblo se llama, y dice así, que se oculta de la dictadura cívico-militar. Durante los 45 años que nos separan de aquel asiago 24 de marzo de 1976, mucho hemos hablado sobre los aspectos más macabros de la dictadura, pero poco sobre sus móviles, sus financistas y sus perpetradores intelectuales. Primero vamos a matar a todos los subversivos, después a sus colaboradores, después a los simpatizantes, después a los indiferentes y, por último, a los tímidos. Con estas palabras el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, general de Brigada Ibérico Engin, abría la herida más profunda que aún sangra en el corazón de la Argentina. Con esa frase, se iniciaba una metodología de saqueo y sometimiento contra el pueblo argentino que perdura hasta hoy, ya que lo que nos pone en este predicamento político, económico y social, es que la llegada de la democracia devino continuidad y profundización de los problemas que generó esa dictadura. El diseño estructural, con el fastuoso nombre de proceso de reorganización nacional, irrumpieron en la escena política y social para rediseñar la infraestructura que sostendría a lo largo de los años un plan de coloniaje que no fue desmantelado con el advenimiento de la democracia. Es dable considerar el contexto del primer gobierno democrático, el cual surge debilitado por la tutela ejercida por el poder residual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que seguían actuando bajo el auspicio y amparo del capital más concentrado que no estaban dispuestos a ceder ninguna porción de los privilegios y posiciones hegemónicas que establecieron bajo el terror y horror de esos años. Así entonces, el sistema político tuvo que pactar con los autores intelectuales y las corporaciones. En un sintético análisis de cada estamento de poder, se observa con claridad que uno de los problemas más graves, y que fue aumentando su intensidad e incidencia nociva para el sistema democrático desde entonces a la fecha, es el del entramado cuasimonárquico y mafioso del poder judicial, la familia judicial como les gusta autodenominarse, que se origina el primer día del golpe, cuando imponen la ley 21.258 que generaba despidos en el poder judicial por los cuales se removió a los jueces de la Corte Suprema de la Nación. Artículo 1 grado cesen en sus cargos los señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctores Miguel Ángel Bercaitz, Agustín Ramón Alberto Díaz Vialet, Pablo Antonio Ramella, Ricardo Levené y Héctor Masnata, el Procurador General de la Nación doctor Enrique Carlos Petracchi, y todos los jueces de los tribunales superiores provinciales, y puso en comisión a todos los magistrados y funcionarios. De este modo, reemplazan con los suyos a los jueces y fiscales que no simpatizaban con el nuevo orden dictatorial al mismo tiempo que perseguían, encarcelaban, torturaban y mataban a los abogados que litigaban contra el poder económico. La llegada de la democracia no derogó la ilegítima ley 21.258, ni repuso en sus cargos a quienes legalmente los habían ganado. Los políticos aceptaron la imposición de un poder judicial corrompido en su más íntima entraña y en algunos casos lo agravaron, con reformas estériles que solo sirvieron para legitimar el accionar de los inescrupulosos y los corruptos. Los militares fueron entrenados en técnicas sofisticadas de tortura por la Escuela de las Américas, pero también adoctrinados políticamente según los intereses y visión de los Estados Unidos de Norteamérica basados en el llamado Consenso de Washington, cuyo autor, Henry Kissinger, elaboró un informe que entregó a la Casa Blanca denominado el National Security Study Memo 200, un extenso análisis de la situación demográfica mundial y soluciones para la estabilidad de los intereses de Estados Unidos relacionados con los recursos naturales que alimentaban las industrias norteamericanas. Solidaridad Net Diagonal Memorándum 200, se entregaron copias simultáneas a los organismos involucrados en los postulados del informe, como las Secretarías de Defensa, de Agricultura, a la Agencia para el Desarrollo Internacional y la CIA. Kissinger identificó el crecimiento de la población en países del tercer mundo Lesser Developed Countries LDCs como un asunto de máxima importancia y alegó que tal situación ponía en peligro el acceso a minerales y a otras materias primas que los Estados Unidos necesitaban y que, por lo tanto, constituía una amenaza para su seguridad económica y política. La solución propuesta por Kissinger era un extenso control de la población. Tal política aún sigue siendo aplicada con la ayuda internacional de Estados Unidos, articulada principalmente por el Banco Mundial y el FMI, hacia países que estén dispuestos a tomar medidas para controlar sus recursos estratégicos y la natalidad. La apertura económica forzada desde el Consenso de Washington promovió la avalancha del capital estadounidense sobre los recursos naturales no renovables. Hoy los militares fueron reemplazados por funcionarios. Políticos, jueces y fiscales son entrenados y agasajados por organizaciones no gubernamentales internacionales y locales ONGs vinculadas a las corporaciones, que les solventan suntuosos viajes por el mundo, a veces, más de una vez al año. El objetivo de estas nuevas formas de controlar las débiles democracias se expresa crudamente en el Plan Atlanta, concebido en 2012 en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el cual lo dio a conocer el expresidente uruguayo Alberto Lacalle. Los lineamientos centrales de ese plan colonialista en su esencia, se plasman en una reunión donde participaron autoridades judiciales, políticas y de los medios de comunicación de varios países. En una lectura más profunda, se observa el origen de una nueva forma corporativa constituida por una parte del sistema político, por integrantes notables del sistema judicial,
por los propietarios de los grandes entramados de medios de desinformación y manipulación en su mayoría hegemónicos y los poderes económicos y financieros internacionales. Así integrado y concebido, el plan alcanza superpoderes para incidir y gravitar en la política de los países menos desarrollados y más vulnerables. Se observa con nitidez su faccioso accionar mediante las campañas de desprestigio que llevan a cabo contra líderes progresistas de Latinoamérica para minar su autoridad política, en la que participan medios de comunicación primero generando las condiciones y elementos para que luego actúe otro sector decisivo procediendo a la judicialización de esos artides e inventos mediáticos. Basta ver cómo se iniciaron y desarrollaron las causas que tienen como víctimas a los expresidentes José Ignacio Lula da Silva, Cristina Fernández, Evo Morales, Rafael Correa, y que mantienen como presos políticos a quienes fueron sus funcionarios como Julio Debido, o líderes sociales como Milagro Sala, entre muchos otros, para entender cómo funciona a la perfección este perverso sistema. En nuestro país, las denuncias penales fueron motorizadas principalmente por dos personajes partícipes de aquella dictadura, Elisa Carrió y Ricardo Gil Saavedra. Ambos ingresaron con altos cargos al Poder Judicial cuando apenas habían egresado de la Facultad de Derecho, y sus nombramientos fueron justificados con la necesidad de cubrir los cargos vacantes dejados por la aplicación de aquella nefasta ley, la 21.258, que había vaciado los tribunales de todo el país. El objetivo inmediato era encubrir masacres y estafas de la dictadura. Es notable la articulación y precisión con la que funciona esta nueva megacorporación, como se puede apreciar en los casos de estas nefastas personas, Lilita Carrió y Gil Saavedra, siendo que ambos trabajaron para las corporaciones privadas cuando dejaron el Poder Judicial. Los dos, amparados en la UCR, tuvieron participación en la política durante la democracia. Carrió como convencional constituyente de la reforma de 1994. Gil Saavedra, como juez del tribunal que juzgó a las juntas, y uno de los artífices de la censura mediática a los testimonios de las víctimas. Los puestos en los que se desempeñaron estos personajes y tantos otros, han ido cambiando con el tiempo, no así los objetivos. La corporación mediática, los medios de comunicación fueron partícipes fundacionales de estas maniobras desde antes del 24 de marzo de 1976 y continúan hasta hoy, siendo el brazo literario del opresor, la voz que tapa las voces. Si con la dictadura, los principales diarios argentinos obtuvieron el monopolio del papel, fue para poder asfixiar económicamente a cualquier medio independiente o contrario al establishment. Objetivo que se sostuvo con interventores militares primero y más tarde con funcionarios políticos y judiciales de los gobiernos democráticos que les fueron dando cada vez más poder de presión e injerencia. A los dueños de los diarios, durante la dictadura todo les fue permitido. Desde armar una agencia de noticias propia en detrimento de Telam, la agencia estatal, hasta apoderarse de niños para ampliar el negocio a través de la herencia. La democracia tutelada no subsanó aquellas injusticias y concentración de poder. Por el contrario, además de protegerlos judicialmente, se les otorgaron licencias de radios y televisión. Más tarde, se les otorgó licencia para la operación de televisión por cable, con lo cual aumentaron su poder omnímodo de hegemonizar la comunicación, extendiéndolo a lo largo y ancho de todo el país. Se les autorizó la fusión con otras empresas, luego de haber permitido que asfixiaran económicamente a cooperativas y licenciatarias pequeñas, dejando a miles de personas sin trabajo. Se les permitió el ingreso de capitales de fondos financieros extranjeros. Y más tarde, se hizo especialmente una ley, mal llamada de bienes culturales, para que ningún extranjero pudiera apoderarse de la empresa mediante la compra de activos. Se les entregó la operación del servicio de Internet con el que hoy extorsionan a los gobiernos y hasta a las Fuerzas Armadas. Se le otorgó la licencia para la operación de telefonía celular, y como premio, se les entregó a través de una subsidiaria, la operación de los 2 satélites argentinos construidos, financiados y puestos en órbita con dinero de todos los argentinos. La cooptación de los gremios, el monstruo que parió la dictadura con sangre y fuego, se alimentó y creció desmesuradamente gracias a la connivencia de los políticos, jueces y la burocracia sindical ejercida por algunos dirigentes gremiales de la democracia. Con el poder judicial y los medios de comunicación, la dictadura impuso su horror para sentar las bases del sometimiento económico que hoy subyuga nuestro pueblo, sumiéndolo en el fango de la indignidad, teniendo a la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza. El martes 13 de febrero de 1973, en horario central, la televisión argentina transmitía el debate entre dos sindicalistas. La discusión entre Agustín Tosco, dirigente sindical cordobés del gremio de Luz y Fuerza, y el secretario general de la CGT, José Ignacio Ruxi, era sobre la representatividad del movimiento obrero. ¿Cuál era el rol de la dirigencia sindical, y a quién debían responder? La democracia sindical, las bases y los objetivos políticos de los sindicatos. Los planteos y pensamientos allí vertidos no se ven hoy en ningún estamento institucional, medio de comunicación, ni asamblea partidaria. Tal vez no fue por casualidad que José Ignacio Ruxi fuera asesinado en la puerta de su casa 8 meses después de aquella noche. Yo diría más que aquella noche es Ezeiza. El diablo mete la cola fundando las bases que dieron plafón al golpe cívico-militar, empresarial, judicial, mediático, eclesiástico de 1976. Tal vez no fue por casualidad que cuando Agustín Alemano Tosco murió en noviembre de 1975 por una enfermedad infecciosa, la policía abriera fuego sobre la multitud que había ido a despedir sus restos. Aquellos dirigentes sindicales, con sus diferencias ideológicas, estaban de acuerdo en los objetivos: que el capital cumpla una función social y se ponga al servicio de los intereses nacionales. La organización de los trabajadores para la defensa de sus derechos y de los intereses nacionales, control de la moneda y del comercio exterior, nacionalización de la banca y recuperar la soberanía del país en todos los niveles fundamentales en lo económico. Sin duda alguna, otro objetivo de la dictadura cívico-militar fue perpetrar la masacre de dirigentes sindicales y delegados de base perpetrada por los genocidas entre 1976 y 1983. Como consecuencia de esto, parte de la dirigencia sindical argentina ha ido perdiendo cada vez más sus ideales y su acción de lucha por los derechos laborales, precisamente las características que hizo del movimiento obrero argentino uno de los más destacados modelos en el mundo. Es notorio que una parte de los dirigentes de los gremios más poderosos se han transformado en empresarios antipueblo y, aunque enuncian consignas a favor de los trabajadores, en la práctica, los perjudican. Algo recurrente impuesto por el neoliberalismo globalizador en casi todas las centrales gremiales internacionales. A similitud de los grandes centros económicos y financieros, algunos de los principales sindicatos han gestado un proceso de acumulación de poder. Así entonces, inciden en la designación de funcionarios indignos, extorsionan por prebendas empresariales y hasta defienden directamente los intereses de las corporaciones. Decididamente, de aquella discusión histórica entre dos grandes dirigentes sindicales que hemos mencionado, se observa que uno de los puntos centrales de la misma no solo no se implementó, sino que se agravó con el paso del tiempo.
Nos referimos a la tan necesaria democracia en los sistemas eleccionarios de los sindicatos. Han ido neutralizando una imprescindible renovación de sus dirigentes y están comenzando a instalarse las dinastías sucesorias. No generalizamos esta caracterización ya que consideramos vivo y recuperable al movimiento obrero argentino, ya que de sus bases siguen surgiendo dirigentes honrados y leales a sus representados, mayormente desde el pensamiento y doctrina justicialista. La metamorfosis del Estado, la dictadura genocida inicia el proceso de desmantelamiento del Estado y entrega de recursos naturales a manos de corporaciones financieras según imposiciones emanadas del consenso de Washington, tal como se dijo. Para garantizar la continuidad de ese proceso, fueron cooptando dirigentes políticos a quienes más tarde financiarán para intervenir políticamente en democracia participando de diferentes partidos políticos que le garantizarían la continuidad de cargos. En este sentido, podemos mencionar los casos de algunos notables personajes como son Juan Manuel de la Sota, Octavio Bordón, Carlos Grosso, Juan Schiaretti, jóvenes dirigentes vinculados al peronismo. Fueron cooptados por el holding de los Macri, cuyo crecimiento exponencial se dio durante la dictadura. Mediante sus empresas, el grupo Socma y otros similares, protegió a estos jóvenes políticos colocándolos en sus compañías en Brasil durante la dictadura, y financiados durante los años 80 para posicionarse dentro de la estructura del Partido Justicialista, según contara en una entrevista el mismo Franco Macri. El modus operandi del grupo Macri, como otros, ya había ejercido su poder al posicionar a uno de los suyos, Ricardo Mansueto Sin, en 1975 como viceministro de Economía de Celestino Rodrigo, siendo el ideólogo del brutal golpe de mercado mediante la devaluación de nuestra moneda. Se puede observar nítidamente cómo operan estos grupos de poderes concentrados en el desgaste de los gobiernos populares y nacionales al analizar el impacto de esta medida en la economía y en la sociedad de nuestro país. El 4 de junio de 1975, el entonces ministro de Economía argentino, Celestino Rodrigo, dispuso un ajuste que duplicó los precios, produjo la disminución del poder de compra de los argentinos y el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Como consecuencia, estas acciones que recibieron el nombre de El Rodrigazo provocaron un cambio en la estructura del salario y una crisis en el gobierno de Isabel Perón de 1974 a 1976. Hasta el momento, fue el mayor ajuste económico realizado por Argentina. Los argumentos oficiales se basaron en reducir el déficit público, aumentar la productividad de las empresas a través de la devaluación de la moneda e incrementar la tasa de ganancia de las empresas, que en los últimos años iba disminuyendo. Fuente: Noti América. Nótese la vigencia de estos argumentos empleada por los sucesivos gobiernos ajustadores. Siguiendo el recorrido de este nefasto personaje, Ricardo Mansueto Sin, lo vemos como miembro del grupo Vascuenagá desde donde organizaron el golpe del 24 de marzo, convirtiéndose más tarde en asesor del ministro de Economía de Videla, José Alfredo Martínez de Oz. Luego este personero del genocidio reaparecería en el gobierno de Carlos Menem como privatizador, extranjerizador de empresas públicas de comunicaciones y energía, en DLYPF. Podemos citar varios nombres que se repiten en funciones estratégicas de diferentes gobiernos tutelados, como el de Pedro Pou, quien fue ministro de Economía del genocida gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires Ibérico Senguín, que prometía matarnos a todos, y que reaparece durante el gobierno de Carlos Menem como presidente del Banco Central. Fue parte fundamental del vaciamiento de algunos bancos como el Banco Hipotecario para justificar su privatización, la desaparición del Banco Nacional de Desarrollo, y los bancos privados Mayo, Patricios, Basel y República entre otros. Vuelve a aparecer encubriendo el vaciamiento del Banco Nación en el año 2000 a manos del gobierno de la Rúa. En 2007 es procesado como partícipe necesario en la fraudulenta quiebra del Banco Medefin, cuyo representante era Fabián Rodríguez Simón, actual operador judicial de Mauricio Macri y prófugo de la justicia argentina. Se puede apreciar cómo operan ya a la luz del día estos siniestros elementos cuyos objetivos son el vaciamiento económico y el desmembramiento del entramado social, el cual fue consolidado a través de los años del siglo pasado. La deuda externa es un objetivo político. La deuda externa debería ser, tal como lo fue, una variable dependiente de la economía real y específicamente de la expansión industrial en la medida en que permitía garantizar las divisas necesarias para adquirir bienes e insumos básicos del exterior en los años que se registraba un saldo deficitario en la balanza comercial. Esta variable económica se altera significativamente con la irrupción de la dictadura de 1976, no solo en su magnitud sino también por las condiciones con las que fue tomada y en su incidencia en la vida de la nación. A partir de allí se asistió a un proceso de reversión del proceso de industrialización que culminó en 2001 con la gran crisis de fin de siglo. Mientras que tanto la deuda externa como la fuga de capitales se independizaron de la economía real y adquirieron dimensiones impensadas pocos años antes. El proceso de valorización financiera en el periodo de 1976 a 2001 se sustentó, en la generalidad de los casos, en el endeudamiento externo, la valorización en el mercado financiero interno y la fuga de recursos al exterior. La acción del Estado fue determinante por varios motivos, entre los que resalta la provisión de divisas mediante su propio endeudamiento para hacer posible la fuga de capitales al exterior, la determinación, a través de su endeudamiento en el mercado interno, de un diferencial positivo entre la tasa de interés interna y la internacional que permitió la valorización financiera como eje central del proceso económico. La estatización de la deuda externo-privada mediante los seguros de cambio durante la década de 1980, la enajenación del patrimonio nacional mediante las privatizaciones para salir del default y posibilitar un nuevo ciclo de endeudamiento privado durante la década de 1990, Basualdo, 2010. Los personajes recurrentes, los beneficiarios de las maniobras especulativas y de saqueo son siempre los mismos. Los artífices, también. Otro notable personero de los intereses foráneos tuvo una prolongada actividad durante varias décadas participando de diversos gobiernos, es Domingo Felipe Cavallo, caso paradigmático como se puede apreciar en los siguientes párrafos. Expresidente del Banco de Córdoba durante la dictadura de la NUCE, es el hombre que, en 1982 estatizó la deuda que algunos grupos económicos habían generado con sus casas matrices o con financieras creadas por ellos mismos. Entre los beneficiarios de aquella estafa estaban el grupo Macri, Bridas, Techin, Acindar, de José Alfredo Martínez de Oz, Banco Río, Banco Francés, Citibank, Supervielle, IBM, Ford, Fiat dirigida por los Macri, Astra, Alto Paranaense, Banco Galicia, Pescarmona y otras. La transferencia de recursos del pueblo argentino a estas empresas fue de 23.000 millones de dólares. La dictadura había asumido su gobierno de facto con una deuda externa de 8.000 millones. Dejaron el gobierno endeudando a los argentinos por 45.000 millones de dólares. Es el debilitado presidente Raúl Alfonsín quien asume como válida esa monumental deuda ilícita por los artes y oficios de un entonces ignoto Carlos Melconian, quien ocultó prolijamente la investigación que probaba su ilegitimidad. Las mutaciones en el seno del sistema político. Cavallo reaparece en 1989 como canciller de Carlos Menem y firma el oprobioso Acuerdo de Madrid, por el que la Argentina resignó, en favor de Gran Bretaña, millas marinas alrededor de las Islas Malvinas
Malvinas y otorgó derechos sobre pesca e hidrocarburos en el Atlántico Sur. Como si fuera poco, comprometió a nuestro país a la desmilitarización, al desmantelamiento de su ya exiguo poderío militar y a solicitar permiso a Gran Bretaña para la compra de equipamiento y armamento. Deja su cargo como ministro de Relaciones Exteriores y asume como ministro de Economía en 1991 para terminar el trabajo que Roberto Alemán, ministro de Economía del genocida Galtieri, quien había anunciado en diciembre de 1981, la privatización y extranjerización de las empresas públicas, el desguace de la tercera empresa mundial de gas natural, gas del Estado, el desmembramiento de la producción, generación y distribución de energía eléctrica, la destrucción del Sistema Nacional de Comunicaciones, tanto en el sistema telefónico como de caminos, rutas, vías navegables y ferrocarriles, y extranjerizó y privatizó YPF. Terminada la labor de destrucción, renuncia a su cargo de ministro en 1996. En 1997 arma el Partido Acción por la República y consigue 3 bancas de diputados por la capital en el Congreso Nacional. Ya había cooptado, con funcionarios que le respondían, el Poder Ejecutivo, el Banco Central, que es autónomo, y a partir de ese año, también el Legislativo, con lobistas propios al servicio de la banca internacional. En 1999 se presenta en las elecciones como candidato a presidente, llevando como candidato a vicepresidente a un hombre que también pasó por varios gobiernos democráticos, José Armando Caro Figueroa, ex secretario de Trabajo y ex secretario de Desarrollo Regional de Alfonsín, asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del gobierno de Felipe González en España entre 1988 y 1993, y desde entonces hasta 1997, ministro de Trabajo de Carlos Menem, donde diseñó reformas laborales que le quitaron derechos a los trabajadores. Ambos personajes perdieron las elecciones presidenciales, pero Caballo y Caro Figueroa se conchavaron en 2001 en el gobierno de Fernando de la Rúa, con el clamor mediático que los impuso como ministro de Economía al primero y director de Agencia Fiscal de Ingresos Públicos, AFIP, al segundo. Siguiendo los dictados de los grupos económicos y de la potencia militar extranjera intervencionista, vuelven a aparecer con ellos, en otro gobierno de distinto signo político, personajes conocidos que perduran hasta hoy, desde Federico Sturzenegger, Daniel Marx, Juan Yach, Rogelio Frigerio, Miguel Kigel, Alfonso Prat Gay, Horacio Tomás Liendo y otros personeros de la banca JP Morgan. En 2000, el partido de Domingo Felipe Caballo vuelve a presentarse a elecciones tratando de ser elegido jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con una lista donde se mezclan exegetas de la dictadura y menemistas, siendo tal vez el armado político más revelador de la influencia de estos poderes. Fue acompañado por otro menemista, redactor de discursos de Carlos Menem y del decreto de reforma del Estado, Gustavo Vélez. En esa lista estaban en orden de aparición algunos integrantes del actual gobierno nacional: Jorge Argüello, hoy embajador en Estados Unidos; Alberto Fernández, actual presidente de la Nación; Julio Vito Bello, actual secretario general de la Presidencia; Guillermo Oliveri, actual secretario de Culto de la Nación; y algunos otros personajes del PRO, como Santiago de Estrada, Paula Bertol, Diego Santilli, y otros del Partido Justicialista, como María Laura Leguizamón, María Lucila Colombo, o el actual presidente del Pille porteño, Víctor Santamaría. Todos ellos compartieron lista, sin ruborizarse, con el genocida hoy prófugo de la justicia por delitos de lesa humanidad, Miguel Ángel García Moreno, quien en 2002 fue funcionario del gobierno interino de Eduardo Duhalde, nada menos que como director del Registro Nacional de las Personas y más tarde como asesor de Miguel Ángel Toma en la Exide. En 2001, elegido ministro de Economía, armó una lista de su partido para las legislativas de ese año. Presentó a Horacio Tomás Liendo, el ministro del Interior del genocida Roberto Viola, como candidato a senador nacional, y aunque no alcanzó a tener los votos, sí entró como diputado Daniel Scioli, ex diputado del Partido Justicialista, más tarde vicepresidente de la Nación por el Frente para la Victoria y más tarde gobernador de la provincia de Buenos Aires, por el Partido Justicialista otra vez. El caso Liendo es un claro ejemplo de cómo consolidan su poder mediante las dinastías. Horacio Tomás Liendo, ministro de Trabajo de la dictadura, puso a su hijo Horacio Tomás Liendo, hijo, como secretario de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa del Ministerio de Economía durante la década de los 90. El ideólogo de la ley de convertibilidad fue más tarde asesor externo de Caballo en el gobierno de la Rúa. Su hijo Horacio Tomás Liendo, nieto, fue nombrado como director del Banco Central cuando lo presidía Federico Sturzenegger en el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, asesora a otro hombre de Caballo en el Ministerio de Educación, a Nicolás Trota, hijo del genocida Eduardo Trota, que secuestraba y torturaba a argentinos en el Pozo de Arana, y pariente del comisario genocida Ángel Francisco Trota. En medio del caos socioeconómico del 2003, los otros hombres de Caballo, Diego Santilli y Víctor Santamaría, conducían el Partido Justicialista en Cava, y promovieron como candidato a jefe de gobierno a Mauricio Macri, apoyando la lista de Carlos Menem en contra de la de Néstor Kirchner. Debemos decir que el PJ de la ciudad siempre fue muy marxista, de Groucho. Domingo Felipe Caballo, desde 2015, cuando Macri llega a la presidencia, estuvo como asesor en las sombras de su discípulo Federico Sturzenegger, armando la infraestructura de la bicicleta financiera de Levax y Lelix para saquear el país, fugar divisas, desindustrializar y volver a la deuda externa multimillonaria e impagable. La lista de personajes camaleónicos es infinita, desde Horacio Rodríguez Larreta a Eduardo Amadeo, pasando por Elisa Carrió o Patricia Bullrich. Todos y todas han estado cambiando de colores políticos según su conveniencia los últimos 45 años. Otros no cambiaron de partido, pero tampoco de objetivos políticos. Dividir para reinar, los intereses que defienden son los mismos que defendió aquella dictadura, cuyos objetivos fueron y están siendo cumplidos con creces. Rémoras del peronismo, la política del siglo XXI niega el ascenso social que el peronismo durante el siglo XX permitió a la clase trabajadora. Hoy se mantienen las instituciones formales que dieron brillo a una clase obrera que se liberaba de la esclavitud, pero se las vacía de contenido formateando el pensamiento a través de manuales impuestos por organizaciones internacionales. El pensamiento crítico, aquel que le permitía al padre Mujica o a Monseñor Angelegui organizar a los pobres para mejorar su calidad de vida y que debatían políticamente con los estamentos del poder desde cualquier micrófono, fue ahogado en un río de sangre y aplastado por las topadoras de los think tank cuyos intereses nada tienen que ver con el pueblo argentino. En su lugar fueron posicionados dos punteros que se autoperciben dirigentes sociales porque reparten un plano o una bolsa de alimentos.
La despolitización de la clase trabajadora, que primero se dio violentamente con el terrorismo de Estado, continuó durante la democracia con una clase dirigente política, judicial y sindical cooptada por los intereses extranjeros, con algunas excepciones que fueron y son combatidas con fiereza, al mismo tiempo que las organizaciones gremiales y sociales, tales como clubes de barrio, centro de comerciantes y sociedades de fomento, fueron desapareciendo asfixiadas económicamente con las recurrentes crisis económicas y los tarifazos. La élite política fue perfeccionando el arte de la manipulación social y partidaria de tal modo que hoy, el pueblo no encuentra una vía participativa. Los representantes del pueblo, que deberían surgir del pueblo, a través de elecciones partidarias, son elegidos entre cuatro paredes, entre gallos y medianoches, y esto pasa en todos los partidos políticos. Mal pueden representar al pueblo quienes no han sido elegidos por el pueblo y desde el pueblo. Aquellos que intentan organizarse políticamente para oponerse, rápidamente son neutralizados con cargos o con persecuciones mediáticas y judiciales. Las políticas neoliberales que tanto daño le habían hecho al pueblo argentino, fueron nuevamente impuestas con violencia a partir de 2015. Basta recordar las represiones y encarcelaciones, niños baleados por gendarmería, ancianos golpeados, trabajadores con ojos arrancados a balazos, y un sinnúmero de desgracias que el pueblo debió soportar por la inoperancia y o la complicidad de la fragmentada oposición. Y otra vez, como en 1976, el endeudamiento ilegítimo para condicionar las políticas de los próximos 50 años fue la herramienta. Esta vez, con Caballo como asesor, y sus hombres en el gobierno. Hoy, como ayer Alfonsín, un gobierno democrático está legitimando el saqueo, comprometiendo el futuro de varias generaciones de argentinos. Vuelve a repetirse el ciclo. Hoy nuestro país tiene un 62,9% de los menores de 18 años, el futuro sumergido bajo la línea de pobreza. 1 de cada 10 niños trabaja para apenas subsistir. El 50% de la población total no supera la línea de pobreza y el 45% de la población económicamente activa tiene trabajo precarizado y no goza de los derechos laborales hoy, ni lo hará mañana, porque sus derechos jubilatorios les están siendo robados silenciosamente. Hoy la deuda es con el pueblo argentino, no con los buitres financieros. Es una decisión política modificar las condiciones que someten al pueblo al hambre y la desocupación. Hierve la sangre peronista cuando se anuncia como un logro la creación de un registro de asociaciones de trabajadores de la economía popular y de subsistencia básica como respuesta política a la falta de trabajo y la precarización laboral de la que muchos dirigentes fueron y son responsables. Acaban de legalizar y legitimar el punterismo político. La segmentación de los trabajadores precarizados excluye a los más pobres entre los pobres, que si no aportan la cuota sindical, no tendrán una representación legitimada ante este o cualquier otro gobierno. Se produce así un efecto de desciudadanización, que margina del todo a un sector de la población que no tendrá acceso a políticas públicas ni a discutir las mismas, convirtiéndolo en un paria social. Dividir a la clase obrera como método de dominación solo favorece a la élite. El asistencialismo y el punterismo ha hecho ricos a algunos dirigentes sociales y funcionarios, pero jamás sacó de la pobreza al trabajador explotado, por lo que se contrapone a la doctrina peronista que promueve la justicia social a través de la comunidad organizada, cuya sustancia es el trabajo y la dignidad que otorga. Vaciaron de contenido las instituciones, fomentaron la despolitización y ahora van por la precarización no solo en lo laboral sino como personas. La quita de derechos no solo es en el ámbito laboral. Lamentablemente interactúa deshumanizando al individuo y a la sociedad, mientras el cipallismo, avalado por un progresismo nocivo, va cooptando jóvenes de clase media con mensajes anodinos de las más viles políticas neocoloniales y los convence de ser libertarios. La clase trabajadora ha sido despojada del pensamiento crítico, silenciada su voz, la que ha sido reemplazada con frases hechas vacías de contenido. El objetivo ulterior de estos superpoderes comienza a ser esbozado en los discursos de sus personeros. El dirigente radical Alfredo Cornejo dijo hace unos meses, sin rubores, que Mendoza debe separarse del resto del país y en las últimas horas sumó a esta propuesta a la provincia de Córdoba. Hay un movimiento en Mendoza y Córdoba, son dirigentes del sector privado que creen que la Argentina los contagia, que de nada vale hacer las cosas bien en las provincias, porque las condiciones macroeconómicas se imponen. En ese contexto, hay gente que plantea autonomizarse a esta aberración. Además, ya le pusieron nombre y quien nomina, domina. La llaman Mendoexit, perfil.com/noticias polit, Cornejo. Cada vez tiene más sentido la idea de Mendoza y Córdoba de separarse del país. El presidente de la UCR habló de los movimientos independentistas en las provincias. Además, dijo que él y Losteo están más cerca de ser presidentes que Larreta y Macri. https://www.perfil.com/noticias política. Alfredo Cornejo. Cada vez tiene más sentido la idea de Mendoza y Córdoba de separarse del país. PHTML. Cuando en el año 2002, la consultora de Jorge Jacobe hizo una encuesta para ver qué reacción tenía la población sureña con la propuesta de entregar la Patagonia a cambio de la deuda externa, inmediatamente sonaron las alarmas de los despachos oficiales y políticos. Se lo cominó a presentarse ante el Congreso y aunque se negó a revelar al cliente, al menos, quedó claro que la clase política no estaba de acuerdo con esa idea. Hoy, un exgobernador habla abiertamente de secesión en todos los medios de las corporaciones, y un diputado nacional plantea un plebiscito. Es decir, que por derecha y por izquierda instalan el tema de la desintegración nacional como supuesta solución, y aún así, no hay reacción política. Hasta en eso, hemos perdido capacidad de reacción y análisis. El plan estratégico que llevaron a cabo durante 45 años en nuestro país, tiene como objetivo final la partición de la Argentina en países más pequeños. Esto que antes se podía intuir con algunos hechos políticos, hoy está en el discurso. El emplazamiento de una base militar de la OTAN en nuestras Malvinas durante la dictadura y las maniobras de Domingo Felipe Caballo en los años 90, entregando millas marinas y recursos naturales, dándole dominio y posesión a Gran Bretaña sobre el Atlántico Sur, y por ende, habilitando el paso hacia sus pretensiones sobre la Antártida. Argentina tiene su correlato en el Pacto Forador y Duncan durante el gobierno de Macri, que entrega los hidrocarburos en nuestra plataforma submarina, entre otras cosas. El 24 de marzo de 2016, lo que constituye una brutal ofensa a los argentinos, el expresidente Macri y Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, firman un acuerdo de cooperación donde se establece que en caso de conmoción interior, las Fuerzas Armadas argentinas se someten a la autoridad de la Guardia Nacional de Georgia, y desde entonces, se habilitó el emplazamiento de bases militares de cooperación de ese país en nuestro territorio. En Neuquén, sobre la más grande reserva de gas y petróleo de nuestro país, Vaca Muerta, con el pomposo nombre de Centro de Operación y Coordinación ante Emergencias, arusenbasi.gov/EUFINAN. Durante el gobierno de Mauricio Macri se establecieron otros acuerdos con aquel país, por lo que se les dio acceso a tropas militarizadas estadounidenses para maniobrar y relevar el territorio en Jujuy.
Área de los yacimientos de litio más grandes de https://arusenbasi.gov/SU financiar a la construcción de un centro de operación de asistencia humanitaria y desastres naturales para Neuquén, Latinoamérica, y sobre la triple frontera en el NIA, sobre la zona de recarga del acuífero Guaraní. En agosto de 2017 se produjo la entrega de la llave logística de la entrada a nuestro río Paraná a manos de Montevideo, Uruguay, donde las corporaciones multinacionales tienen su base logística de expoliación regional, pero también como puerto de referencia para la operación de la base de la OTAN de Malvinas y exportación de los productos que expolian de nuestro territorio. En noviembre de 2017 desaparece en nuestras aguas territoriales el Ara San Juan. En diciembre de 2017, mientras el gobierno de Macri ocultaba a los argentinos el destino del submarino, el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren inicia el proceso licitatorio internacional de las áreas petroleras en nuestra plataforma submarina. La intención del gobierno argentino hoy, de concesionar y extranjerizar nuevamente el dragado del río Paraná y sus puertos, sin desmantelar lo actuado por su predecesor, es la continuación del eje opresor que desde 1976 a la fecha, ha servido para someter, sojuzgar y expoliar al pueblo argentino. La entrega de la navegabilidad del Paraná y del comercio exterior extranjerizando los puertos comenzó en los años 90, como continuidad del plan integral de saqueo que había comenzado en 1976. El sistema de producción fue orientado velozmente hacia el monocultivo, desatando una guerra silente por la posesión de las tierras en todo el país, ya sea para cultivo de soya o por el dominio de las nacientes y reservorios de agua. Al mismo tiempo, la destrucción del sistema ferroviario argentino dejó aisladas a poblaciones enteras, impulsando el éxodo rural y concentrando en los alrededores de las grandes urbes portuarias a la población empobrecida que busca allí la supervivencia. La desaparición del ferrocarril como instrumento económico y social también aumentó el costo logístico y de transporte, creando un sistema que hambreó al pueblo encareciendo sus alimentos al ser transportados en camiones. El desmantelamiento de la flota fluvial argentina y de la empresa de líneas marítimas del Estado, sumado a la concesión de los puertos agroexportadores, dejó también el control de gran parte del comercio exterior en manos de las multinacionales. Se implementó un sistema de producción agropecuaria basado en la soya que se exporta para alimentar a los cerdos chinos, que está tan tecnificado que insume poca mano de obra por lo que no generan trabajo estable. Además de las consecuencias económicas, generan la contaminación de suelos, aire, napas y cursos de aguas, se ve claramente en los aumentos de cáncer en poblaciones jóvenes y niños de las áreas perirurales. A los argentinos, este sistema de producción nos dejó un pasivo ambiental irrecuperable, desmonte, desertificación, contaminación, eutrofización, cambio climático, incendios, etc. Y un pueblo empobrecido con una miseria que fue planificada y ejecutada sin piedad. El objetivo final de estas prácticas agronómicas es la expoliación de los recursos proteicos que las multinacionales extranjeras obtienen con cultivos extensivos, en tierras muy fértiles y a bajo costo. Este sistema se complementa con la venta que laboratorios extranjeros realizan a nuestro país de millones de litros de agroquímicos, algunos prohibidos en los países del primer mundo. La mala praxis finaliza cuando contrabandean sus exportaciones y utilizan la extorsión no vendiendo las cosechas a fin de lograr una devaluación del peso, lo que perjudica al pueblo al provocar la inflación. Esto no constituye un sistema de producción que beneficie al pueblo, sino, en la práctica, actúa como saqueo a la tradicional usanza imperialista. El cambio de administración en el gobierno no cambió la política, se está profundizando la fragmentación económica, social y ahora también la territorial. El general Perón decía que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Si el pueblo desconoce sus intereses, no puede reclamarlos. Los tanques del 76 fueron reconvertidos a tanques de pensamiento cuyos personeros copan las 24 horas las redes y servicios de comunicación audiovisual. En ambos casos, tienen los mismos financistas. Caso emblemático es el de nuestro río Paraná, donde la dictadura arrojó los cadáveres de una generación de argentinos. Hoy pretenden volver a extranjerizarlo para que los grandes barcos de las corporaciones multinacionales saqueen nuestro territorio exhibiendo su poderío sobre la sangre derramada, porque decimos ahora el pueblo. Hasta aquí hemos elaborado una línea de tiempo con el propósito de exponer y evidenciar cómo desde el sangriento golpe de Estado dado al gobierno justicialista de 1955 se trata de aniquilar al peronismo y su doctrina profundamente humana y cristiana. Pese a estos cruentos embates ejercidos por los distintos poderes nacionales y extranjeros, podemos decir que no nos han vencido. Esta afirmación no es retórica ni un estribillo de cánticos partidarios. Brota de la mirada de los desposeídos, de los humildes, de los que hablaban a través de la compañera Evita. Se hace presente en la emoción de un pueblo que pese a los ataques furibundos de quienes sistemáticamente los han traicionado, reaccionan con humildad, gratitud y nobleza cuando desde el Estado se les concede algo que palie sus necesidades más básicas o amplíe sus derechos humanos. Se expresa en la concurrencia a las innumerables marchas pidiendo por mejoras primarias o reclamando por las injusticias que casi siempre recaen sobre los más vulnerables. En un análisis de los hechos históricos que describimos en este documento, no podemos dejar de observar que siempre el foco principal de estas acciones espurias y antipopulares fue el desmovilizar al peronismo, quitarle ese espíritu esencial de rebelión y lucha contra la explotación del hombre. Sin esta condición, es decir, con un peronismo vivo y movilizado desde sus principios doctrinarios, no habría sido posible ejecutar este macabro plan contra el pueblo y la República Argentina. No nos permitimos caer en el escepticismo que se convierte en complicidad por omisión. No damos por saldado este momento histórico avalando que no hay otras formas de gobernar con las tres banderas peronistas: justicia social, independencia económica y soberanía política. Por el contrario, esta realidad ajena a los sentimientos e intereses más básicos del pueblo argentino, nos interpela y conmina a ponernos de pie, a retomar los valores de un movimiento histórico que permanece con todo su potencial en lo más profundo del alma de los argentinos de bien. La propuesta, nuestra acción quiere contribuir con todas sus fuerzas a que la juventud despierte, quiere mostrarle caminos para que despierte el sentimiento de comunidad, para que despierte a la conciencia de sí misma, de quien dentro de unos lustros tejerá y modelará la historia, escribía Walter Benjamin a principios del siglo XX. Sustrayendo al concepto de praxis del plexo ideológico del marxismo, este escritor recurre al concepto de despertar como punto de encuentro entre estética y política. Su pensamiento se apoya en la diada sueño despertar. Benjamin se dirige a la juventud como sujeto político destinado a producir un cambio sociocultural. La juventud se presenta para él como el símbolo de la rebelión eterna bajo la forma de luchas con la sociedad, el Estado, el derecho. Benjamin, 1991, 2. 11. En nuestro caso, acudimos a señalar que una de las consecuencias que tiene el despolitizar al individuo y por consiguiente a la sociedad, es producir un efecto de narcolepsia, es decir, un estado somnoliento cuasi permanente.
Es notorio cómo a través de execrables personajes del mundo del entretenimiento, se opera para lograr este objetivo, así como también implementando la saturación de noticias banales ejercida a través de los medios hegemónicos y las redes sociales. Coincidiendo con lo dicho por este escritor hace un siglo, es la juventud el motor que generará los cambios profundos que requieren estos tiempos. El expresidente Juan Domingo Perón lo advierte claramente en su mensaje a la juventud. Pocos pueblos en el mundo han alcanzado la madurez política del argentino y pocos, en su conjunto, saben cómo es lo que quieren, pero nunca. En la historia política argentina se ha presenciado una manifestación más monstruosa de falta de respeto a la voluntad popular, con el cinismo de afirmar que se lo hace en el nombre y defensa de la democracia. Es preciso comprender que nuestro país está viviendo horas decisivas y que, de las soluciones que se alcancen ahora dependerá el futuro que podrá ser, venturoso o luctuoso, según seamos capaces de proceder con grandeza para luchar por los intereses de la patria o no. La juventud, a quien corresponderá ese futuro, tiene también la responsabilidad de asegurarlo. Nada estable y duradero puede fundarse sobre la mentira. Por eso, frente al caos institucional de la República, los mismos culpables de provocar el desequilibrio y la miseria, se sienten ahora alarmados por la situación y aconsejan los mayores desatinos. La patria reclama en estos días la inquebrantable decisión de la juventud de luchar por ella. Todos sabremos cumplir con nuestro deber ante la historia, si estamos animados de una profunda fe peronista, si realmente nos decidimos a luchar por el pueblo y si estamos resueltos a enfrentar cualquier sacrificio. Ante la evidente anomia generada y fomentada desde los poderes locales y extranjeros, se torna urgente la revalorización del protagonismo histórico de los pueblos. Estas descripciones de hechos acaecidos en nuestro país no pueden soslayar que internacionalmente se han ido dando los mismos fenómenos. Consideramos interesante recrear los fundamentos que llevó a cabo el general Perón en sus presidencias. Tenemos estos antecedentes que inspiraron al presidente Kirchner y que debemos analizar para su aplicación inmediata. El primer plan quinquenal definió claramente que la política de comercio exterior debía ser conducida por el Estado y no por las corporaciones extranjeras. La industrialización fue fomentada, pero también participaba el Estado en aquellas industrias estratégicas para el desarrollo de infraestructura y producción de bienes, y el desarrollo alcanzado en esos años fue el mayor que conoció la Argentina. Las soluciones, por revolucionarias que hoy parezcan, ya fueron pensadas y experimentadas por el líder y estadista Juan Domingo Perón. De manera categórica, Perón propone suprimir la economía capitalista de explotación, reemplazándola por una economía social en la que no haya ni explotadores ni explotados, y donde cada uno reciba la retribución justa, de acuerdo a su capacidad y a su esfuerzo. Ministerio de Educación de la Nación, 1952. 44. Conviene despejar algunas cuestiones sobre el significado y el alcance que el peronismo le asigna a la economía social, ya que se ha desvirtuado en los últimos años. No se trata de una actitud defensiva propia de situaciones de crisis y vinculada a políticas asistenciales. Por el contrario, se relaciona a fases de crecimiento económico, de alcance estratégico, y se enuncia como parte integrante de la política económica con el objetivo explícito de equilibrar el poder de trusts o monopolios extranjeros. No se orienta exclusivamente a constituir cooperativas, sino que se concreta también a través de otras formas de asociación, más complejas, para alcanzar objetivos a largo plazo potenciando el trabajo y los beneficios. En tal sentido, Perón señala: creo fervorosamente en el mutualismo, comprendo y valoro a los hombres que se agrupan en organizaciones de diversa índole para derrotar a la soledad y para quebrar el aislamiento en que se suele caer cuando el individualismo, con su carga de egoísmo, le obnubila el horizonte. La asociación como medio cultural de defensa, al par que estimula y defiende a los hombres, los educa en sus líneas espirituales, haciéndolos sensibles a las emociones más bellas de la confraternidad. La Constitución promulgada en 1949 en su artículo 39, siendo su principal artífice Arturo Enrique Sampay, sostiene que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines del beneficio común y la dignidad trascendente de la persona, que es la única destinataria de la acción del capital, del dinero, de la propiedad, de los bienes. Esta hace realidad la asociación de fuerzas económicas en prosecución de una meta común y parte de la idea de una organización de los intereses del trabajo. Es la política la gran herramienta transformadora. Consideramos que es la nueva hora de los pueblos. Debemos recuperar protagonismo para la creación de sociedades más justas, solidarias e independientes, con la fuerza espiritual que nos otorga la doctrina justicialista. Es imperioso un cambio en las prioridades del país para el desarrollo de la demanda interna y el retorno de la producción al servicio del pueblo, es decir, a la economía real, la cual representa el principal motor de generación de trabajo genuino y crea el círculo virtuoso de la producción con su cadena de valores agregados y el consumo. Desde nuestro pensamiento, consideramos que la coyuntura actual requiere recrear el modelo económico y social que llevó a cabo el expresidente Néstor Kirchner. Asimismo, destacamos las políticas de planificación implementadas para acompañar armoniosamente el desarrollo y crecimiento de las áreas promovidas y proyectadas. La gestión del arquitecto Julio Debido como ministro de este estratégico ministerio fue muy exitosa, llevando a cabo los ejes centrales que requería el modelo económico implementado. Desde luego, el establecimiento de este modelo económico y social de desarrollo equitativo e igualitario impone el imprescindible correlato de una acción política orientada a recrear la conciencia social y la formación de nuevos dirigentes, guiados por la doctrina justicialista. El movimiento nacional justicialista tiene muchas vertientes, pero de ninguna manera puede contradecir la doctrina y el ideario fundacional del movimiento, presente y futuro. Para ello hay que retomar las formas y metodologías que en su momento dieron vigor y vigencia al peronismo. Debemos resignificar el sentido de la militancia hoy subordinada a los potenciales derrames de recursos económicos y nombramientos que emergen del sistema que nos condujo a esta situación y nos condena. El carbón y la cal en los paredones comunicando consignas y objetivos. Por ejemplo, el ícono que convocó a generaciones a la resistencia del peronismo representaba la voluntad inquebrantable de un pueblo que no se resignaba a la opresión y luchaba contra la proscripción de su conductor. Se pintaba con carbón a falta de otros recursos, pero las manos las guiaba la rebeldía y la memoria emotiva y racional de los gobiernos que realmente los representaron y dignificaron. El justicialismo implica una preocupación ética y moral que pretende armonizar los derechos individuales con los de la comunidad. Para el justicialismo, la tierra tiene una función social, la de garantizar la vida, y es la política la gran herramienta transformadora. Consideramos que es la nueva hora de los pueblos. Debemos recuperar protagonismo para la creación de sociedades más justas, solidarias e independientes, con la fuerza espiritual que nos otorga la doctrina justicialista, que sirvan de experiencia las profundas inequidades de un sistema creado y gestionado por las élites internacionales nucleadas en torno a la rapacidad sin límites del capitalismo en su versión más deshumanizada, el neoliberalismo, llevado a cabo por las clases dominantes autóctonas. Ahora, el pueblo. Hay futuro y está en nuestras manos.
Carlos Blasco, Débora Gómez, Movimiento Realizaciones Peronistas, Oscar Cachi Casale. Fin. Como dije, hay puntos muy didácticos que sirven para entender nuestra historia reciente. Hay omisiones importantes respecto a sus roles en diferentes etapas de algunas de las personas nombradas, pero valga lo expuesto para iniciar la reflexión y la discusión política, que nos está haciendo mucha falta. Al falta de contacto humano directo, desde Templanza Suramérica en esta forma de pensar y practicar la campora, creemos profundamente en la reflexión y la discusión política e ideológica. Sirva estas líneas para abrir muchos debates. Bienvenidos sean. Hacen falta para entender quién es quién, qué es qué, y qué está en juego en este momento en nuestra patria, qué tenemos enfrente y por qué hace falta estar más unidos que nunca. Ante el imperialismo solo queda unidad, unidad, unidad. Eso sí, discutimos todo lo que no vaya en beneficio del pueblo, como nos enseñó Néstor y Cristina, las madres y los 30.000. Más cientos de miles de luchadores de diversas identidades ideológicas que dieron la vida por la causa y la felicidad del pueblo. Cara sonriente con corazones, signo de amor y paz, de piel morena clara, puño alzado, de piel morena, sol con cara bandera de Argentina.